Los hispanos y el aborto. Verdad incómoda. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida. Les saludo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y para este tema tan urgente me acompaña Patti Sandoval, esa gran conferencista y activista provida desde los estudios de Birmingham en Alabama. ¿Qué tal estás el día de hoy, Patti? Contenta, Astrid, un gran saludo. Y bueno, para este tema, Astrid, creo que la confusión no viene de maldad, sino por falta de información, falta de formación. La palabra de Dios en Osea dice, mi gente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, es muy lamentable, Astrid, que un pueblo de Dios, quien ama a la Virgen, quien ama al Señor realmente, puedan ser engañados y justificar algo como el aborto, que es totalmente al contrario al corazón de Dios. Entonces esperemos que a través de este episodio nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos hispanos, podamos fortalecer nuestra postura pro vida para que podamos defender la vida realmente desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Amén, Patti. El día de hoy vamos a hablar sobre unas encuestas nacionales en Estados Unidos que reportan un aumento en el apoyo al aborto entre hispanos y en particular hispanos católicos. Vamos a descubrir cuáles son las influencias que están moldeando a nuestros hijos y cómo revertir estas tendencias con verdad y con amor. Pero antes tenemos un reportaje de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina. Gracias Astrid, gracias Patti. En nombre de Jesús y María, iniciamos con las noticias. En esta oportunidad, desde Argentina, eldestape.com nos informa que en diálogo con el diputado Sebastián Pareja, hablaron sobre lo que fue el eje de campaña durante muchos años del oficialismo, que es el aborto. El entrevistador le preguntó al diputado si se reabriría, ahora que está como diputado en La Libertad Avanza, si se reabriría este debate sobre el aborto no punible. Él dijo que sí, que él quisiera reabrir, que es un tema importantísimo, que ha hecho un daño inmenso a la sociedad argentina, a la vida de los niños por nacer, que la Constitución lo aclara, que lo primordial es cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Declaró también que deben acabarse con los falsos debates, con estos debates de moda. Dijo, conozco muchos diputados que han levantado la manecita por mera moda. Y les puedo asegurar, recalcó, que si hoy ese debate se volviera a poner en boga, opinarían de forma distinta. Fíjense ustedes lo que está declarando. Obviamente que esto ha levantado una polémica muy fuerte dentro de las redes y de los portales y de los diarios en Argentina. También dijo que él había redactado, cuando estuvo con gobiernos anteriores, antes de ser diputado, había redactado un proyecto para que se preguntase la voluntad popular y después de esto uno pudiese votar. Y dijo, pero no quisimos. En el Congreso
no quisimos. O sea, vean ustedes el tenor de gravedad que esto conlleva. No quisieron escuchar la voluntad popular, no quisieron escuchar la voz de los argentinos que opinaban sobre la legalización, mal llamada legalización del aborto. ¿No es cierto? Porque nunca puede ser ley matar a un inocente. Dijo que se acabó la discusión en el Congreso y que con 148 a 151 diputados que levantaron la mano, la vida del niño por nacer llegó a ser realidad. Desde el 2020 esto es legal. Y el proyecto que el diputado Pareja presenta y escribe fue posterior a esto. Recordemos que en Argentina en el año 2018 se inicia, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el primer debate que, gracias a Dios, en diputados y en senadores no fue ley, no pasó. Pero luego, con el gobierno de Aníbal Fernández en el año 2020, tristemente, fue ley la muerte del niño por nacer. Gracias, Gisela, por esta importante noticia. Y bueno, amigos, el día de hoy queremos hablar sobre unas encuestas nacionales recientes en Estados Unidos que reportan un creciente apoyo por el aborto en la mayoría o o todos los casos aquí en Estados Unidos entre hispanos y en particular esta encuesta habla de los hispanos católicos. Y pues es muy preocupante. Vamos a hablar de lo que está influyendo en cultura, propaganda, eh, grupos como Planned Parenthood, la multinacional del aborto, que tiene mucha influencia, las redes sociales, las escuelas y también las agendas ideológicas y políticas. Pero hablaremos también de las soluciones, qué pueden hacer las familias, las parroquias para ayudar a nuestras comunidades hispanas a entender la verdad, a abrazar la verdad que siempre hemos tenido ese instinto, ¿no? A favor de la vida, a favor de la familia y los hijos. Pero tristemente eso está cambiando por estas tendencias preocupantes. Eh, bueno, Patti, primero vamos a compartir esta encuesta de Pew Research del 2024 que reporta que el 59% de los católicos hispanos dicen que el aborto debe ser legal en la mayoría o en todos los casos. O sea, la gran mayoría es lo que están reportando. También acordémonos que también esas encuestas tienden a usar preguntas capciosas, ¿sí? Porque buscan un cierto resultado. Así que tenemos eso en mente cuando estamos reportando esto. Pero igual sabemos, los que trabajamos con las parroquias, con los jóvenes, que recibimos llamadas de familias hispanas, que sí está teniendo una influencia muy fuerte lo que hacen los medios, sí, la secularización de la sociedad. Y bueno, también esta misma encuesta Pew Research reporta que solamente el 26% de los católicos hispanos asisten a misa por lo menos una vez a la semana. Entonces, el hecho de que los hispanos católicos, católicos de cuna, no asistan a misa también tiene mucho que ver, porque tiende a ser el lugar donde conservamos todavía esa verdad que no solamente es religiosa, es una verdad basada en biología, ética, filosofía. Ya tenemos ese debate ganado. Entonces, el hecho de que las personas no vayan a misa, el lugar donde todavía se conserva esa realidad, se reporta esa realidad, entonces eso es un motivo por el cual estamos viendo estas tendencias. Eh, También un artículo del Associated Press reciente dice que la mayoría de los jóvenes hispanos reciben información sobre sexualidad en la escuela y en las redes, y no en la iglesia y no en la familia. Bueno, eso nos queda muy claro, ¿no? Es la propaganda que está al orden del día, 24 horas al día, y la misa, que es una hora a la semana, y el catecismo o las clases de confirmación, que son una vez en la vida, una vez al año,
Y bueno, la iglesia que no siempre habla como debe sobre estos temas y la familia que también no habla de estos temas por diversos motivos, porque puede ser un tema tabú o porque hay heridas no sanadas o porque no hay esa formación. Pati, es preocupante. Hace poco recibí una llamada de una señora que había acudido a su parroquia porque estaba tentada a abortar a su bebé. Hablé con ella y me di cuenta de una cosa que ya lo había visto por años, es que los hispanos cada día están viendo el aborto como una opción normal, natural, y eso no debe ser así. Tenemos que tener muy presente lo que sabemos en nuestro corazón, que el aborto es algo que va contra todo lo que valoramos, ¿sí? Dios mismo, la vida y la familia. Pati, tú que viajas por todo el mundo, tú tienes trato con muchas personas, jóvenes, personas que han abortado, personas que están considerando el aborto, incluyendo personas que apoyan el aborto. Tú me contaste una vez que una chica llegó a protestar una de tus charlas con un pañuelo verde, que es el pañuelo de los pro aborto en Latinoamérica, y que después de hablar contigo se quitó ese pañuelo y que aceptó tus argumentos. Pati, ¿qué está influyendo, qué está moldeando las mentes de nuestros jóvenes y cuáles crees tú que son sí, tendencias, por qué se están dando esas tendencias en nuestros jóvenes y cuáles son las soluciones? Pues es una táctica del demonio, del enemigo. Esto fue una táctica y es una táctica de la industria del aborto. Recuerden que yo trabajé detrás de la industria y la táctica de ello es, como los padres de familia no están formando sus hijos en casa, nosotros vamos a ser sus educadores. Y esto ocurrió conmigo, Astrid también. Muchos de nosotros no recibimos ningún tipo de formación sobre el don de la vida, sobre la belleza de la maternidad, paternidad. No se habló de la sexualidad sagrada en casa por falta de formación de los padres de nosotros, ¿no? Y también, como tú lo has mencionado, por vergüenza, por tabú. Y bueno, cuando yo tenía 12 años de edad, yo estaba en la primaria todavía y llegó la industria del aborto a darnos estas falacias, estas mentiras, estos engaños sobre pues un curso sobre la sexualidad y sobre el derecho del aborto. Entonces el ataque está contra el joven, contra el estudiante. Y podemos ver estas confusiones, estos engaños en las universidades. Como lo has dicho, yo he viajado por muchas partes del mundo gracias al Señor y gloria a Él. Y muchos jóvenes están confundidos, Astrid. Entonces, primero es muy importante que los padres de familia se formen para formar a los hijos. Tú no puedes dar algo que tú no tienes, ¿no? Es como una herencia espiritual. Hablar sobre las virtudes, sobre la fe, sobre las Sagradas Escrituras. Mira, yo he tenido padres de familia que después de mis conferencias llegan y me dicen, Patricia, no sé cómo hablarles a mis hijos sobre la castidad, sobre las virtudes, ¿qué hago? ¿No? Entonces lo primero es, pues, fórmense ustedes primero para poder dar algo que vale mucho, son las virtudes. Y bueno, segundo, yo pienso, como lo has mencionado, también los noticieros están programados para engañarnos, están programados para que nosotros pensamos de la manera que ellos piensan y creemos en sus ideologías. Incluso muchas personas en mis familias, pues, confían, ¿no? Y toda la información que ellos reciben y creen son parte de estos noticieros, ¿no? Que están al favor del aborto, que son liberales. Y es muy importante, pues, ver noticieros que realmente proclaman la verdad. Entonces, bueno, yo pienso que estos son una de las cosas que están atacando a los jóvenes y nuestros hermanos hispanos para creer que el aborto es la solución y que, como lo has dicho, algo natural. Sí, Pati, en mi caso, dime. Perdón, también tenemos que recordar que las Sagradas Escrituras nos hablan muy claramente lo que el Señor dice sobre la vida. Y en el Salmo dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. El Salmo 131.
Salmo 139. Hermosísimo, Patti, muy cierto. Y en mi caso, y me tocó ver cómo influyen las universidades. Muchos de mis compañeros llegaban ahí con formación católica, con sí, sentimientos o creencias pro vida, pero en las universidades, muchas de ellas, sobre todo las seglares, quieren que tú aceptes que el aborto es un derecho básico del ser humano. Si no quieren que pienses, quieren que aceptes los eslóganes. No aceptan muchas de ellas que tú presentes un argumento en contra, se burlan de ti, lo suprimen. Y bueno, muchos jóvenes no vienen con información tan sólida para poder contestar o evaluar estas ideas. Y desde las preparatorias también, o inclusive mucho antes que eso, grupos como Planned Parenthood, que es la IPPF, la multinacional del aborto, también están a cargo de la educación sexual de los jóvenes en las escuelas públicas. Y lo que enseñan ellos, porque ellos navegan con una bandera de decir, estamos aquí para prevenir el embarazo de adolescentes, para prevenir enfermedades, queremos que tu hijo sea exitoso. Navegan con esa bandera, pero la realidad es que Planned Parenthood está promoviendo una agenda de libertinaje sexual, distorsiones de sexualidad, anticoncepción. También ahora están facilitando esa ideología transgénero, están administrando hormonas a los jóvenes aquí en California y en varios estados sin que los papás sepan. Entonces ellos están robando vidas, pero también robando las almas de nuestros jóvenes. Y también te enseñan en las escuelas que la religión, ¿no? tus creencias son religiosas y por ende deben ser privadas. Entonces muchos jóvenes se creen eso, que bueno, yo soy pro vida, pero debo de respetar que el otro apoye el aborto. Y bueno, no diríamos eso de la violación ni del asesinato, porque el aborto es un asesinato. Entonces, ¿por qué en el aborto tenemos ese doble estándar? Pati, el debate sobre el aborto ya lo tenemos ganado en cuanto a ética, biología, filosofía. Entonces, ese no es el tema. Lo que pasa es que quién tiene el micrófono, quién tiene nuestra atención. Y es lo que está aquí alegando la Associated Press, que son los medios, son las escuelas los que están formando las opiniones y las creencias de los hispanos, incluyendo los hispanos católicos. Entonces, bueno, no queremos deprimirnos con esta estadística que es bastante deprimente, pero tenemos que siempre como cristianos tener esperanza, ¿sí? Vimos cómo paulatinamente cada generación de hispanos en este país se iba pareciendo más como a la población, a la población en general. Ahora, con estas estadísticas del Pew Research, se parece la opinión de los hispanos al del anglosajón, o sea que ya estamos par a par. Y tenemos que haber sido esa gran influencia a favor de la vida en esta sociedad, ¿sí? El llamado gigante durmiente que se iba a despertar y crear una cultura de vida. Tristemente ahora ese gigante está siendo convencido de aceptar el aborto, pero esto no debe ser así, Patti, y con Cristo podemos volver marcha atrás hacia la verdad. Eh, y bueno, otra estadística también alentadora, pero también tenemos que, es un llamado urgente, es que más del tercio de católicos en Estados Unidos son hispanos, ¿sí? Este pueblo tan fervoroso a favor de la vida, que habla de los hijos de una manera tan hermosa, que muchos inmigrantes, si les preguntas por qué están en este país, dicen, por mis hijos. Entonces, eso debe de darnos aliento hacia formar nuestro pueblo para que influyan a favor de la vida, porque instintivamente aceptamos la vida y la familia. Y también voltear la mirada hacia la Virgen de Guadalupe, porque Amén. también los hispanos pues amamos a la Virgen de Guadalupe. Ella es la emperatriz de las Américas, ella es la patrona del movimiento Pro Vida, y tenemos que voltear la mirada hacia ella y recordar el mensaje que nos dejó.
como guadalupanos, ¿no? Ella llegó, una mujer pisando la luna enfrente del sol, embarazada. Ella llegó para decir, no más muerte, la vida reina, ¿no? Y llegó con vida en su vientre. Entonces, recordemos también nuestras raíces católicas y voltear la mirada hacia ella, ¿no? Ujú, exactamente. Y Patti, la familia puede ser mucho y queremos dar estrategias para las familias católicas, de cómo formar a sus hijos en estas bellas creencias que son verdades. Número uno, conversaciones intencionales. No esperar a que los hijos pregunten, ¿no? Que salga el tema. Ustedes aborden estos temas. Ahora hay tantos videos en línea. Aquí tenemos recursos aquí en EWTN. Videos que demuestran que el aborto cobra la vida de un ser humano. Videos del grupo Live Action que ustedes pueden acceder tan fácilmente para hablar de estos temas antes de que otros grupos convenzan a sus hijos de lo contrario. Enseñar que cada vida es un regalo de Dios, ¿sí? Es un mensaje hermoso. Desde la concepción, qué maravilla lo que tú dijiste en el Salmo, ¿sí? Que Dios nos tejió en el vientre materno, que los hijos vean esa maravilla y que no los convenzan de que el aborto es algo bueno, un derecho, libertad o justicia, que es todo lo contrario. Y también eso, precisamente repetirles que el aborto no es un derecho, no es justicia y no es libertad. El aborto es el asesinato directo e intencional de un ser humano antes de nacer. Y también que ellos sepan, porque tú les dices, que los hijos son una bendición y no importan las circunstancias de su concepción, porque ¿quién nació con circunstancias idóneas? ¿Quién fue concebido en circunstancias idóneas? Típicamente nuestros padres tenían carencias, problemas, pero siempre la vida es una bendición. Dios está enviando un mensaje claro al mundo, que la vida es algo bueno, algo sagrado. Um, y para las parroquias, Patti, ideas para las parroquias, que hayan siempre charlas en los grupos de catequesis, confirmación, grupos juveniles, siempre hay charlas a favor de la vida, de la castidad, y también acompañar y ayudar de formas prácticas a las mujeres embarazadas que tienen algún problema, que conozcan los feligreses, los centros de ayuda para la mujer, también hablar del aborto en homilías frecuentemente. Se puede hacer de forma que aclare las ideas, pero también que aliente a los feligreses a defender la vida. Y sí, y crear ministerios de familias, de formación y de acción pro vida. Me encanta ver cuando las parroquias anuncian, cuando va a haber una campaña de 40 días por la vida, ver toda la promoción tan hermosa y que se unan los feligreses. Para muchos, participar en 40 días por la vida tiende a ser la primera experiencia que tienen en Provida y es una hermosa experiencia. Así que, por favor, apoyen estas iniciativas para que no nos convenzan de que el aborto es un bien. Tenemos la verdad a nuestro favor. Creo que también importante la formación en las pláticas prematrimoniales, y te cuento un pequeño testimonio. Yo tuve tuvimos una plática prematrimonial, mi marido y yo, en México, y fue bastante buena, pero creo que terminé yo dando la plática, ¿no? Al final, porque sí les dije a los instructores, te faltó hablar del aborto, te faltó hablar del uso de los anticonceptivos, te faltó hablar de la pornografía. Entonces creo que también esto es importante, esta formación antes de que pues, esta pareja se une, ¿no? Y se hagan una sola carne para que entiendan que la vida y la sexualidad es sagrada. También creo que es importante que las parroquias ofrezcan clases o cursos para planificación natural familiar o el método Billings, o un tipo de método para que las parejas realmente se puedan conocer su fertilidad. Y creo que necesitamos matrimonios que sientan el llamado y que realmente toman acción, ¿no? Para ofrecerse como matrimonio, como misión, para ser instructores, ¿no? Imagínate qué belleza. Esto puede sanar matrimonios, Astrid. Los matrimonios se conocen aún más, ¿no? Se pueden pues unir de una forma hermosa, y cuando un matrimonio sana,
toda la familia sana, Astrid. Entonces creo que esto es una labor muy importante que gravemente hace falta en las parroquias y también que las parroquias pueden ofrecer para las madres y para los padres que han tenido un aborto, sanación posaborto. Creo que también esto es un apostolado muy importante para que estas personas se puedan reencontrar con la misericordia del Señor y también con su hijo abortado que está en la presencia y la gloria del Señor para que puedan sanar. Pati, te agradezco tanto que seas una voz tan influyente en nuestra sociedad, en el mundo entero. Tu voz es tan importante, tu testimonio y todo lo que tú haces para aclarar estas ideas tan importantes, salvar vidas, ahorrarle a un joven la pena de tener un aborto, ¿sí? Te agradezco tanto y bueno, les recomiendo que vean las conferencias de Patti, la inviten a sus comunidades para que ella ayude a que los hispanos tengan las ideas claras. Somos un pueblo magnánime, un pueblo lleno de valor a favor de la vida, con esa herencia cristera. Qué importante es que sigamos siendo un pueblo hispano, que no permitamos que nos arrebaten lo más importante, nuestras propias almas, nuestra fe. Pati, gracias por lo que haces tú y por tu aportación el día de hoy y todo lo que Dios seguirá haciendo a través de ti. Gloria a Dios. Sí, siempre gracias a Dios y como lo has dicho, gloria a Él, siempre, gloria a Él. Ujú, así es. Y bueno, amigos, les agradecemos que hayan sintonizado el día de hoy. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook con el programa Informe Provida. También pueden encontrarnos en Instagram en Informe Provida y también pueden encontrarnos en nuestras propias redes sociales personales. Patricia Sandoval en Instagram y Facebook y Astrid Bennett de Orduño. Estoy en Facebook e Instagram. Nos pueden escribir al programa con sus dudas y ideas en informeprovida@ewtn.com y bueno, unas ideas para que ustedes puedan seguir fomentando una cultura de vida en nuestras comunidades. Hablen con sus hijos sobre el valor de la vida. Esta semana hablen con ellos sobre este importante tema. Demuéstrenle que tenemos la verdad y que somos personas de amor y de misericordia. Recen un misterio del rosario por las mamás embarazadas en crisis y conéctense con su centro de ayuda para mujeres embarazadas Provida local. Juntos, como pueblo hispano católico, podemos salvar vidas y almas y poner un fin al aborto, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Muchas gracias por su sintonía y les recordamos, como siempre, que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima y Dios los bendiga.